Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, como les había comentado en la clase anterior, les preparé un video con el objetivo de que puedan analizar los gráficos y poder hacer algún tipo de interpretación de los resultados que obtuvieron mediante las encuestas. Es un poco un resumen de lo que estuvimos hablando durante todas las clases, pero es para que lo tengan y lo puedan reproducir las veces necesarias en caso de que surjan dudas y yo no pueda estar. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, como pueden ver en pantalla, grabar, em, escribir resultados de la investigación, el título que es necesario para diferenciar este apartado de los previos. ¿Y dónde va este apartado? Va después de la metodología. En segundo lugar, es necesario que pongamos número, que numeremos los gráficos. Entonces, en este caso yo puse gráfico número 1. ¿Por qué? Porque es el de la primera respuesta. Elegí al grupo MG2, pero esto puede hacerse con cualquier tipo de análisis de resultados. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre los gráficos que se analizan por sí mismos de los gráficos que vamos a comparar. Los gráficos que se analizan solos, porque solo tengo una pregunta y respondieron todos, esos gráficos tienen un número. Los gráficos que se comparan, ¿sí? Van a tener un número y una letra. Por ejemplo, gráfico número 2A o gráfico número 2B, gráfico número 2C, etc. ¿Por qué? Porque son las preguntas que les hacemos a los distintos grupos, ya sea de edad, por sexo, por grupo de pertenencia o por la variable que nosotros hayamos elegido, en base a las cuales construimos las distintas secciones de nuestra encuesta. Así que vamos al primero. Lo primero que hice fue copiarlo, ¿sí?, de los resultados de la encuesta. Acuérdense que los gráficos aparecen en respuestas, ¿sí? Y lo primero que hice fue copiarlo desde acá, y una vez que lo copié, lo pegué, pero al pegarlo tuve el cuidado de que quede siempre delante del texto. Esto es importante porque así ustedes pueden manipular el gráfico para donde quieran y no se les desconfigura todo el documento. A partir de acá, si ustedes quieren, lo pueden achicar, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, la pregunta era, ¿qué edad tenés? Entonces, ¿qué hice en primer lugar? Lo primero que hice fue describir lo que estoy viendo en el gráfico. Esto nos va a servir cuando estemos en la presentación para poder realmente explicarle a los demás y ponernos en la piel de esta explicación. Pero además es necesario porque a veces no es tan evidente lo que estamos viendo en un gráfico y es necesario reforzarlo mediante el texto. Entonces, ¿qué puse en mi caso? Esto no quiere decir, chicas, que lo tengan que hacer tal cual. No. Es importante describirlo. En mi caso elegí escribir. En el gráfico número 1 se observan los grupos de edad que fueron encuestados. Se pone en evidencia que la amplia mayoría, perdón, acá me faltó mayoría, que la amplia mayoría de la muestra pertenece al grupo de edad de 17 y 19 años y por lo tanto adolescentes y estudiantes de la institución. ¿Sí? El porcentaje de adultos jóvenes, 20 y 39, y adultos, ¿sí?, que serían 40-50, acá para no escribir más porque es obvio, ¿sí?, es aproximadamente de un 15% cada uno. Bien, ¿qué puedo interpretar yo de esto? La verdad es que este gráfico no es un gráfico que explique más allá de lo que expresa por sí mismo. En este caso, el gráfico nos está diciendo lo que acabo de describir. Nos está diciendo que la mayoría de los encuestados son adolescentes y estudiantes, habiendo un 15 y un 15 de adultos jóvenes y adultos. Bien, por eso es que no puse nada más. Ahora, ¿qué pasa con los otros gráficos? Vamos al gráfico número 2. En el gráfico número 2, y ahora vuelvo un segundo a la encuesta,
¿sí? El gráfico número 2 se divide en 3 secciones. Tenemos el grupo de entre 20 y 39, tenemos al grupo de entre 40 y 50, ¿sí? A partir de aquí ya todas las preguntas van por secciones. Y tenemos al grupo de los jóvenes, de los adolescentes entre 14 y 19 años. En mi caso elegí copiar primero este, ¿sí? Pasar después a este gráfico, al de los adultos jóvenes, y por último al de los adultos, que lo estoy copiando en este momento, y que voy a pegar y va a ser el C. De esta manera es mucho menos complejo el análisis. Entonces yo voy a poner gráfico número C, lo voy a pegar. Cuando lo pegue, acuérdense que lo pongo delante del texto y es mucho más fácil esta cuestión. Yo podría, si el gráfico no fuera así tan largo, podría poner un gráfico al lado del otro quizás, y nos serviría más para analizar. Bien, vamos ahora a la descripción. ¿Cómo se describe esto? Entonces, yo había empezado a escribir y puse, bueno, como se puede observar en el gráfico 2A, se observan los resultados de los encuestados del grupo de edad entre 14 y 19 a la pregunta, ¿qué crees que es el amor? ¿Sí? De esta manera se observa que la respuesta más, la respuesta más elegida, ¿sí? Acuérdense de no decir votar, no se dice votar porque esto no es una votación, es una elección. Entonces, que la respuesta elegida, más elegida fue, ¿sí? Es esta, entonces la describo, es elegir a la misma persona cada mañana. Bien, vamos a suponer que yo escribí eso, es elegir a la misma persona cada mañana. Sin embargo, un alto porcentaje eh, escogió también es querer el bien de alguien, es querer el bien de alguien. Y en menor proporción, se encuentran las respuestas o las afirmaciones es encontrar, ¿sí? Esto lo ponen entre comillas, es encontrar la propia riqueza y es descubrir el valor más alto. Lo que yo voy a hacer, ¿sí? Esto lo voy a pasar directamente. Acá no sabemos qué pasó, pero vamos a darle enter. Ahí está. Lo voy a pasar directamente al final de todos estos gráficos, ¿sí? Lo voy a pasar directamente hacia el final, porque yo quiero compararlos. En este caso es importante que se comparen. Está en negrita, es para que lo vean mejor, pero esto no va en negrita. Tiene que ir en letra, en formato sin negrita. Bien, entonces, estos son los resultados. Si queremos podemos mencionar, porque acuérdense que en este caso las chicas habían puesto otros, en las respuestas de otros, ¿sí?
con respecto a las respuestas de otros, aparecen las opciones de, ¿sí? Y las describo. Es amarse primero sanamente uno mismo para esparcir, es elegir a la misma persona cada mañana. No, perdón, estoy confundida. Es aceptar a la otra persona con sus defectos y virtudes, es acompañar al otro, ¿sí? Bien, vamos al otro grupo. ¿Qué está pasando con el grupo? Fíjense que el texto, el gráfico solo, no me está diciendo qué grupo de edad es. Entonces, en segundo lugar, en el gráfico 2B, ay señor, ahí está. No sé qué pasa, pero bueno, en el gráfico 2B podemos o se puede observar los resultados para la misma pregunta del grupo de edad, y pongo X para no tardar tanto, ¿sí? Del grupo de edad, que sería entre 20 y 39, si no me equivoco. Así, coma, ¿y acá qué vemos? Bien, entonces, ¿qué crees que es el amor? La mayoría, ¿sí? Así, observamos o se observa, ¿sí? Acuerden que el tiempo verbal tiene que ser el mismo, se observa que la respuesta más escogida se corresponde con la del grupo de edad anterior, ¿sí? Estamos diciendo lo mismo, estamos diciendo que también se eligió, se elegir a la misma persona cada mañana para seguir, etc. Pero, ¿qué pasa? Que en segundo lugar, acá hay un pequeño cambio, dice, es descubrir el valor más alto de la otra persona, ocupa el mismo lugar que es querer el bien de alguien. Entonces, sin embargo, se observa una diferencia con el grupo anterior, ya que en gran proporción se escogieron o se eligieron yo le voy a poner la opción 1 en este caso y esta es la opción 3. 1 y 3. Mientras que ¿sí? O sea, descubrir el valor más alto de la otra persona, ¿sí? Es en el anterior, en el caso anterior, descubrir el valor más alto de la otra persona no fue o no tuvo una aceptación tan alta. Punto. Vamos con el C ahora. ¿Sí? Este es el grupo de edad más grande. Entonces, vemos que se continúa, ¿sí? En el último grupo de edad
se, se ve, para no repetir, se ve que la tendencia continúa, ya que la respuesta más elegida es la misma que en los anteriores. Pero también es muy similar a la del grupo de edad mayor. ¿Sí? Entonces, es en las anteriores y se corresponde con la de el grupo de edad anterior. Bien. ¿Qué pasa? Hasta acá estuvimos describiendo y una de las características que describimos es lo que eligió la mayoría, pero lo que elige la minoría también es interesante y por eso es que dicen esto. Ahora, o sea, ahora lo estoy mirando y creo que posiblemente me haya confundido y copié dos veces el mismo cuadro, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que son diferentes por este momento. Es para esa modo explicativo. Es amarse primero sanamente uno mismo, dicen los grupos de más edad. Pero los grupos de menor edad, cuando plantean qué otra cosa más es el amor, dicen es acompañar al otro, aceptar a la otra persona con sus virtudes y sus defectos. Bien, ¿qué podemos interpretar acá? Bueno, podemos, en primer lugar, ¿qué nos demuestra esto? Bueno, de esta manera se puede afirmar que más allá de las diferencias, más allá de algunas diferencias, la idea sobre el amor es similar en los tres grupos de edad. Los tres grupos de edad. ¿Sí? Vamos a volver por un momento a la encuesta como tal. ¿Sí? Vamos a ir al otro grupo de edad, a ver si hay alguna diferencia, porque claramente, bien, acá vemos que igualmente la mayoría sigue siendo esta, pero es descubrir el valor más alto de la otra persona, es algo que eligieron realmente el grupo de mayor edad. ¿Sí? Entonces, al ver esa diferencia, vamos a mencionarla, así queda bien claro. Bien, entonces, vemos que es descubrir el valor más alto de la otra persona, no es tan importante en estos dos, pero sí es muy importante en los adultos mayores. Entonces, adultos mayores, perdón, no, en los adultos. Entonces, sin embargo, la mayor diferencia se observa en el grupo de edad número 3, en donde se pone en gran valor el descubrir el valor más alto de la otra persona. Bien, y ahora empezamos a seguir haciéndonos preguntas. Y estas preguntas las tenemos que responder en base, de ser posible, o sea, en base a los datos. ¿Qué puede significar eso? ¿Por qué es descubrir el valor más alto de la otra persona? Bueno, podría ser, por ejemplo, esto lo vamos a justificar, acuérdense que siempre todo tiene que estar justificado. ¿Sí? ¿Qué puede significar esto?
es descubrir el valor más alto de la otra persona, que hayan elegido tanto esta opción y que para los otros sea algo más secundario. Bueno, puede deberse quizás a una forma de amor más maduro, o sea, una posible interpretación. Entonces, esto podría deberse a que las personas de mayor edad debido a su experiencia en las relaciones sexoafectivas, pudieron poner en perspectiva eh, distintas maneras de vincularse en donde una de las más valorizadas es conocer al otro. ¿Bien? Pero desde mi punto de vista no habría mucho más para analizar en este caso. Ahora, ¿qué pasa? Para los que hicieron entrevista, y con esto ya finalizamos el video, ¿cómo conecto esto que hice en la encuesta con la entrevista? Cuando yo hago una entrevista, las respuestas son más abiertas y voy a estar anotando todo lo que estas personas me dicen. Y acá es donde tengo que estar atento o atenta y ver y decir, bueno, estos son los datos estadísticos que pude recabar. ¿Cómo se corresponde con el dato cualitativo en profundidad de la entrevista? Bueno, quizás hay algún testimonio que algún grupo me dio que tiene que ver con esto de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a suponer que yo entrevisté a una persona de más de 40 años que me dice que lo que más valoriza de estar con otras personas es la capacidad de conocer la diversidad humana. Entonces, yo voy a decir, estos datos o esta afirmación, ¿sí? Pero vamos a poner, estos datos se corresponden con el testimonio de del entrevistado número, porque a los entrevistados les voy a poner un número 1, en mi caso, ¿sí? Cuando afirma que, y abro comillas, y digo, en mi opinión, el amor en mi opinión, el amor nos permite conocer profundamente a un otro y eso es muy enriquecedor. ¿Sí? Punto. Hasta acá es la interpretación que yo puedo hacer de las distintas preguntas. Si ustedes logran ir articulando el dato cuantitativo que les dan los gráficos, aunque algunos les van a dar muchísima información y otros no tanta, ¿sí? O sea, en este caso sí que observamos una homogeneidad, pero después el dato más interesante es ver justamente que el grupo de más edad, ¿sí? Recuerden que este gráfico lo había duplicado por error, ¿sí? Pero que el grupo de más edad es el que elige el grupo anterior no tanto, ¿sí? Y creo que es interesante que puedan hacer un análisis estadístico y que de alguna manera, si es posible, ir mechándolo, ir articulándolo con los datos cualitativos de la entrevista. ¿Sí? Hasta ahí el video de hoy. Cualquier duda o consulta, ya saben, me escriben y estamos en contacto.